Amada familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula La mente de Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tú quien permite, Señor, que estemos reunidos en familia, noche tras noche, buscando de ti a través de tu palabra, Señor, conociendo más de ti, fortaleciendo nuestra fe, creciendo en el Espíritu. Te damos gracias, Padre Santo, y declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, la mente de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién podría enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra está afirmando que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Miremos, hay otras versiones. Acabamos de leer la versión de Nueva Biblia al Día. La versión Palabra de Dios para Todos dice, tenemos la mentalidad de Cristo. La versión de la palabra dice, estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Tenemos el modo de pensar de Cristo, tenemos la mentalidad de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando se refiere a la mente de Cristo, no se refiere al cerebro de Cristo, sino se refiere a esa forma de pensar, a cómo nuestro Señor Jesucristo piensa, a la forma como Él ve las cosas. Y si vamos a Juan capítulo 10, 30, dice, yo y el Padre uno somos. Nuestro Señor Jesucristo habla de que Él y el Padre son uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Entonces, de esta manera nosotros podríamos decir que tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Qué ventaja tan grande para nosotros tener la mente de Dios? Tener los pensamientos de Dios, tener el conocimiento de Dios, tener el conocimiento del carácter de Dios, de la voluntad de Dios. Y nosotros somos poseedores de ese modo de pensar en Cristo. Vamos a mirar Isaías 55, el versículo 8 al 9, que nos dice. Mis pensamientos y conductas son radicalmente diferentes a los de ustedes, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Entonces estamos hablando de una manera de pensar que es elevada a la nuestra, que es muy superior a la nuestra. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que tenemos acceso a un modo de pensar superior, a un modo de pensar elevado, al modo de pensar de Dios. Ahora miremos Jeremías 33:3, que dice. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Secretos sorprendentes que no conocemos. ¿Sí? De las cosas que están por venir, dice, la Reina Valera dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando tenemos la mente de Dios, la mente de Cristo, quiere decir que tenemos acceso a un modo de pensar que desconocíamos, acceso a una mentalidad que desconocíamos, que estaba oculta para nosotros. Entonces, la forma de pensar de Dios es una forma superior. Y es un modo de pensar que es desconocido para nosotros, para el hombre natural. El hombre por naturaleza no puede tener los pensamientos de Dios y no puede comprender y entender los pensamientos de Dios. Ahora vamos a ir a Colosenses 1:9 para entender qué tipo de pensamientos son estos. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestra oración. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí nos está hablando de que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces estamos hablando de una mentalidad, de un modo de pensar, de una mente que es espiritual. No es terrenal, no es de este mundo, es un modo de pensar espiritual. Es una forma elevada, es una forma superior y es una forma, un modo de pensar que es desconocido para nosotros y es una mentalidad espiritual.
Es una forma de pensar espiritual. Quiere decir que con la mente de Cristo nosotros podemos discernir y entender los pensamientos a nivel espiritual. Por eso acá este versículo nos dice que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría e inteligencia espiritual no es la del mundo, es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y nosotros tenemos esa mente de Cristo que nos permite discernir y entender con la sabiduría y la inteligencia espiritual, con la sabiduría e inteligencia de Dios. Vamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Y vamos a ver cómo es que es esto posible, cómo es que nosotros podemos llegar a tener la mente de Cristo. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el que nosotros podamos tener la mente de Cristo es una promesa de Dios. Era una promesa de Dios que se la dio a Jeremías, y acá la vemos en este capítulo 31, el versículo 33. Dice que haré un pacto con la casa de Israel, y en aquellos días dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mi ley es la voluntad de Dios. Cuando dice mi ley se refiere a mi voluntad. Y mi ley, es decir, su voluntad, está en nuestra mente. Quiere decir que nosotros tenemos la mente de Dios. Y la escribiré en su corazón, se refiere a nuestro espíritu, en nuestro interior. Estamos hablando de una mente espiritual que está escrita en nuestro espíritu. Es un tema espiritual. Entonces, nosotros podemos tener la mente de Cristo porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios y el Señor cumple sus promesas. Ahora miremos 1 Corintios 12:27. ¿Qué dice 1 Corintios 12:27? Dice la palabra: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces nosotros tenemos la mente de Dios porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene cabeza, y en la cabeza está la mente. Y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos acceso al pensamiento de Cristo, a la mente de Cristo, porque hacemos parte de su cuerpo. No somos independientes de Cristo, hacemos parte de Él, estamos en Cristo. Entonces hacemos parte del cuerpo de Cristo y tenemos la mente de Cristo. Ahora miremos lo que dice 1 Corintios, el capítulo 2, vamos a leer del 10 al 12. Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener la mente de Cristo? Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén, gloria a Dios. Entonces dice acá que esas cosas nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿De qué cosas se está hablando? Esas cosas que leímos en Jeremías 33:13, que decía, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esas cosas grandes y ocultas que estaban ocultas para el ser humano, para el hombre natural, porque son cosas que pertenecen a Dios, que pertenecen al Espíritu, su sabiduría, su entendimiento espiritual. Esas cosas estaban ocultas para nosotros, ¿cierto? Y el Señor acá en 2 Corintios dice que nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando creímos en Cristo Jesús, cuando entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, cuando entramos a Cristo, fuimos inmersos en Cristo, bautizados en Cristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y aquí nos dice, en el versículo 11, dice que así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce todo lo que tiene que ver con Dios y con Dios Padre y con Dios Hijo, porque los tres son uno solo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo.
nuestro Señor Jesucristo, son uno solo. Entonces el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios, y cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, pues nosotros tenemos todo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios mismo morando de nosotros, morando dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Entonces el pensamiento, la mente de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y mira que aquí dice algo muy importante, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es necesario, ¿sí?, que nosotros recibamos el Espíritu Santo, porque de otra manera no podríamos conocer y entender qué es lo que Dios nos ha concedido. Nosotros cuando nacimos en Cristo, nacimos de nuevo en Cristo Jesús, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero para entender esas bendiciones, para poder entenderlas, comprenderlas, poder discernir, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la mente de Cristo. Vamos ahora a 2 de Pedro 1:21. Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Reina Valera dice que hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Escrituras, la Biblia, las Sagradas Escrituras, fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres con la mente de Dios, con la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos también la mente de Dios, la tenemos escrita en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la mente de Dios escrita en nuestros corazones y en nuestra mente a través del Espíritu Santo, pero también tenemos la mente de Dios, la mente de nuestro Señor Jesucristo, escrita a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos en la Biblia, tenemos el conocimiento de su voluntad, tenemos el conocimiento de su carácter, conocimiento de su manera de pensar, de su mente. Ahí la tenemos en la Biblia. La tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, a través del Espíritu Santo, y la tenemos escrita en la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 23:7. Lo voy a leer yo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué significa esto? Que de la manera como nosotros pensamos, así somos. O dicho de otra manera, somos lo que pensamos. Si tenemos la mente de Cristo, podemos tener sus pensamientos, podemos hablar como Cristo y podemos hacer como Cristo. Nosotros debemos cuidar qué metemos a nuestra mente, porque lo que nosotros pensamos, en eso nos convertimos. Lo que pensamos es lo que terminamos hablando, y lo que terminamos hablando es lo que terminemos haciendo. O sea, nuestro pensamiento determina nuestras acciones. Es decir, nosotros terminamos siendo lo que pensamos. Entonces, cuando podemos tener la certeza a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que da testimonio en nuestro interior de que tenemos la mente de Cristo, pues nosotros vamos a empezar a pensar como Cristo. Entonces, cuando se presenta un problema, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué piensa Jesús al respecto? El Espíritu Santo que está en nuestro interior nos puede decir, pero también lo podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Ahora podemos decir, bueno, ¿qué dijo al respecto? Está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dijo al respecto nuestro Señor Jesucristo? Está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué haría en mi caso? Está escrito, está documentado en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio de eso en nuestro interior. Entonces nosotros tenemos el pensamiento, tenemos la mente de Cristo en nuestro interior, grabada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero también la tenemos escrita. Entonces nosotros tenemos que estar renovando nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios, la mente de Cristo, se vaya formando cada vez más en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestro ser, para poder pensar, hablar y hacer como Cristo. De eso se trata. ¿Listo? Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que has puesto hoy en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, y si tu palabra lo dice, es verdad.
porque tu palabra es verdad y tu palabra dice que tenemos la mente de Dios, tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que tenemos acceso a un modo de pensar superior. Ya dejamos de ser ese hombre primitivo, ese hombre natural, ese hombre que no tenía capacidad para discernir las cosas de Dios, para quien las cosas de Dios eran locura. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, Señor, y podemos discernir las cosas espirituales, las cosas que por mucho tiempo estuvieron ocultas, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tenemos una mentalidad, Señor, que desconocíamos, que era ajena para nosotros, pero que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú la implantaste en nuestro corazón, Señor. Tú la implantaste en nuestro interior, Padre Santo. Fue tu promesa y tú cumpliste tu promesa, Señor. Nosotros recibimos el Espíritu Santo y tú nos diste tu voluntad en nuestra mente, sí, y la escribiste en nuestro corazón. Te damos las gracias, Padre amado, Santo Señor, porque a través de revelarnos tus pensamientos, de revelarnos tu voluntad, a través de nuestro Espíritu, Señor, nosotros podemos entender y conocer que es todo lo que hemos recibido, todo lo que nos has concedido a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Declaramos que tenemos la mente de Cristo.